Aquí cultivábamos principalmente maíz, pero dependíamos de la lluvia. Inmediatamente después que comenzó el proyecto de agua, los agricultores empezaron a cavar muchos canales de riego. De repente, la agricultura explotó. Ahora, personas que antes no tenían nada están reconstruyendo sus vidas. Poco después de que la iglesia iniciara este proyecto de agua, la vida de las personas cambió completamente. Etiopía es un país hermoso, pero el agua es un recurso muy escaso. Solo llueve lo suficiente para una cosecha al año. Por eso los agricultores como Lema no tienen los ingresos necesarios para comprar equipamientos adecuados como bombas de agua para facilitar su trabajo. Sin embargo, gracias a la iglesia, su vida ha comenzado a prosperar. Antes del proyecto de agua, lo único que cultivábamos en este campo era maíz. Sobrevivíamos a base de maíz, pero ahora estamos cultivando remolachas. Solo en este año hemos tenido 3 cosechas. He sido muy bendecido con las ventas de las mismas. Cuando los cristianos construyeron una iglesia en la región, los musulmanes de una línea más radical los recibieron arrojándoles piedras. Al pastor Eliso se le recordaba todos los días que no era bienvenido. Durante los servicios y momentos de adoración, nos arrojaban piedras con furia y nos gritaban insultos. Lo más difícil fue el rechazo, porque todos se negaban a hablar con nosotros. No nos respetaban y nos consideraban personas impuras y despreciables. Después de la pandemia del COVID-19, se levantaron diversas restricciones que complicaron aún más la situación de los cristianos. Durante una visita de puertas abiertas a la región, se identificó el grave problema de escasez de agua. Junto con socios locales, diseñamos un proyecto de instalación de pozos de agua en la iglesia. Esperábamos que esta acción ayudase a mejorar la relación entre los cristianos y musulmanes. Desde el principio quisimos que esta agua beneficiara a todos, tanto cristianos como no cristianos, de forma totalmente gratuita. Nuestros objetivos iban más allá del agua. La gente de la comunidad escuchaba canciones y testimonios de los cristianos mientras buscaban agua. El problema de la escasez de agua había sido resuelto. Además de ser una fuente de agua viva, la iglesia hoy es una fuente de agua potable. Las bombas instaladas permiten que el agua llegue a las tierras agrícolas de la región a través de túneles subterráneos. La construcción fue difícil, pero con la ayuda de algunos voluntarios de la iglesia fue posible. El agua potable abastece a más de 1000 hogares de la comunidad y llega a todos los agricultores que viven en la región. También riega el campo que pertenece a la iglesia y ayuda al sustento del pastor Eliso. El ganado de la comunidad bebe agua, todos beben agua, pero no pagan ninguna cantidad de dinero a la iglesia. Cuando empezaron a usar el agua dijeron: estos cristianos están trabajando para el beneficio de la comunidad. La iglesia está sirviendo a toda la comunidad. El proyecto de agua trajo consigo un mover de reconciliación. Las personas que antes no se saludaban ahora se saludan. Aquellos que antes nunca se escuchaban ahora se escuchan entre sí. Y eso no es todo. Hoy en día los cristianos son invitados a ocupar puestos de liderazgo en los comités locales, posiciones de liderazgo. ¿Quién lo diría? Los cristianos son vistos como personas honestas, líderes que sirven. Ese es el verdadero ministerio de la reconciliación. Las diferencias que nos separaban han sido quebradas. Más de la mitad de las personas que se benefician con el agua potable son musulmanes. Los cristianos
Les dan prioridad a las familias musulmanas, pues son grandes y necesitan de más agua. Algunos de ellos, como Abdalá, están asombrados con tanta generosidad. Los cristianos esperan mientras los musulmanes terminan de usar el agua primero. Esta amabilidad es parte de su vida diaria. Siempre hacen cosas así. Nuestros hijos siempre estaban enfermos y nosotros los adultos también éramos propensos a enfermedades. Ahora nuestros niños están bien, los adultos están bien e incluso los ancianos están bien. Todo gracias al suministro de agua potable. Ahora nos respetamos los unos a los otros. Tenemos un respeto mutuo. Vivimos juntos en el amor. Este pozo de agua es un proyecto sustentado por Puertas Abiertas en Etiopía que fortalece física y espiritualmente a nuestros hermanos, construyendo una conexión entre los cristianos y la comunidad. Tú puedes contribuir con la continuidad de este proyecto y permitir que el amor de Jesús sea difundido en comunidades como esta. Envía agua a Etiopía hoy. puertasabiertas.org/regalos. Cuando los cristianos le daban el turno de ellos al buscar el agua, se lo daban a los musulmanes. Que le daban el turno primero a los musulmanes. Por aquí, ¿quién quiere hablar? Pues Juan, ¿qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te acuerdas? Pues como tal, primero había como un conflicto entre ellos, los musulmanes con los cristianos, y después ya al ver como que los cristianos compartían el agua y que ellos tuvieran acceso, empezó a haber como una comunión entre ellos. Sí, una comunión. Cuando comenzaron a servirlos. Por aquí, a ver, ¿qué dice Angie? No, yo estaba diciendo lo mismo que dijo Karen. ¿Qué es lo mismo? Que les cedieron como el turno o la oportunidad a los musulmanes de primero tomar el agua y pues de esa manera pudieron pues también mostrar el amor. Gracias. Eso es muy cierto, o sea, de las cosas allí fue el privilegio de poder compartir el agua, o sea, la iglesia mismo lo necesitaba, la región lo necesitaba, y la iglesia comenzó a darles agua gratis. ¿Se acuerdan en dónde quedaba esto? En Etiopía. ¿Cuál característica ustedes creen que demostraron los cristianos allí a los demás? ¿Qué característica, qué atributo demostraron los cristianos a los demás? Amor, generosidad, ¿qué dices, Mari? Compasión, amabilidad, la perseverancia. Hay dos cosas que quiero que miremos allí: el agua y las plantas. ¿Por qué el agua y las plantas? Ahorita vamos a hablar de eso. Y quiero que hablemos de la diferencia que hace Dios. Eso representado en el agua y las plantas. ¿Los tenemos listo allí? Vamos a hablar hoy un tema que he titulado Alguien común, un pozo y un árbol. ¿Cómo se llama? Alguien común, un pozo y un árbol. Son tres cosas. La última vez que estuvimos hablando en una predicación, estuvimos leyendo y estudiando de la vez que Ismael se burlaba de Isaac. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó allí? Sara se quejó de que no había agua. ¿De qué se quejó? De que se burlaba. ¿Pero qué le dijo a Abraham? Que echara a Agar con su hijo. ¿Y Abraham qué pensó? ¿Qué sintió? ¿Qué dijo? ¿Perdón? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasó? Pues no dice allí que le consultó al Señor, dice que se preocupó y que el Señor le habló. O sea, él estaba atento para escucharlo, pero no le dice que le haya consultado, sino dice que le preocupó y el Señor le dijo: no te preocupes. O sea, haz lo que ella te dijo. Y estuvimos hablando cómo Dios muchas veces nos dice cosas que parecen que no son lo normal, lo que uno espera. No es lo intuitivo, no es lo instintivo que uno haría.
Dios normalmente nos guía de unas formas diferentes. O sea, y que podamos estar dispuestos a escucharlo. Lo último que hablamos esa vez fue que Abraham respondió prontamente. Al día siguiente madrugó y lo sacó. Y le entregó a Dios a Agar e Ismael. Y Dios los cuidó. O sea, a veces parece que son cosas contrarias a las que nosotros haríamos. Por ejemplo, una de las cosas que la Biblia nos dice es, por ejemplo, someternos a nuestras autoridades. Eso parece totalmente anti-intuitivo, es contrario a nuestro instinto, pero es lo que el Señor nos manda a hacer, ¿cierto? Es contrario, es diferente a lo que nosotros esperamos. Estamos hablando hoy de este tema que se llama alguien común, un pozo y un árbol. Y vamos a leer en la Biblia un texto, ustedes lo van a leer allí, lo quiero pedir que usted con su Biblia lo lea. Tenemos también aquí unas Biblias, si usted necesita una Biblia, acerque la mano, estire la mano y se la pasamos. Vamos a leer Génesis 21, versículos 22 al 34, por lo menos lea una Biblia allí de a parejas. Génesis 21, 22 al 34. Estamos hablando de este tema, recuerde, alguien común, un pozo y un árbol. Y antes de continuar, quiero pedirle que usted haga algo. Quiero que usted piense en 2 o 3 personas que usted conoce, que no conocen al Señor. Que conozca, no quiero decir ni siquiera que conozca su nombre, usted puede haberlos visto, pero que necesitan conocer al Señor, de su edad, más o menos de su edad, o tal vez más jóvenes. Y la idea es que usted piense en la necesidad que esas personas tienen del Señor. Si usted tiene necesidad, piense cuánta necesidad tienen esas personas. Si usted puede anotar el nombre de esas personas también en este momento, 2 o 3 personas alrededor suyos, no estoy hablando en el África o en Europa, vecinos, amigos, compañeros, anótelos, anote el nombre de esas personas, 2 o 3 personas que no conocen al Señor. Si usted piensa que esas personas no tienen solución, que es muy difícil, mejor, es mejor, anótelas. O sea, estamos creyendo en un Dios que puede alcanzar a cualquier tipo de personas. Anote el nombre de esas 2 o 3 personas en alguna parte. ¿Se acuerda lo que hizo Abraham, de que hablábamos? Él hizo caso de una vez. Si usted quiere hacerle caso, anótelo, anote. Tenga en cuenta que el Señor actúa en nuestras acciones. El Señor no actúa en nuestra pasividad y en nuestra incredulidad. Vamos a orar un momento por esas personas. Señor, queremos pedirte por estas personas que hemos puesto en esta lista. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus vidas. Señor, estas personas que te necesitan, tanto como yo, más que yo, Señor, que yo estoy aquí en la iglesia escuchando tu palabra. Señor, te pido por estas personas que tú puedas obrar en ellas y que ellas lleguen a conocerte, por favor. Abra sus labios, ore por las personas, nómbrelas, pídale a Dios que haga algo en la vida de esas personas. Señor, y te pedimos, Señor, que nos permitas hablarles, Señor. Te pedimos que nos des la valentía y la oportunidad de hacerlo y de mostrarles, Señor, el Evangelio. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en sus vidas. Te damos gracias por lo que tú vas a estar haciendo, Señor. Muchas gracias por tu fidelidad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estas personas que usted acaba de anotar allí, o que de pronto no anotó de nuevo porque sienten que son demasiado difíciles, demasiado lejanas, vamos a invitarlas. El 1 de junio vamos a tener una actividad especial para que usted pueda invitarlas. El 1 de junio. Vamos a estar un poco más temprano, vamos a hacer algunas actividades y ya le vamos a estar contando eso un poco mejor la próxima semana, para que usted lo tenga en cuenta. El 1 de junio, dentro de 3 semanas. Por eso le pedí que orara y lo pensara. Estamos hablando de nuevo del tema alguien común, un pozo y un árbol. Usted lo acaba de leer y tal vez usted se acaba de dar cuenta al leer en la Biblia por qué este tema se llama de esta forma. Y el punto de lo que quiero hablarle esta tarde es que si Dios es
está con nosotros. Eso hace toda la diferencia. Porque usted y yo somos personas comunes como Abraham, que necesitamos la vida de Dios y necesitamos establecernos cerca de Él. Esos son los 3 aspectos que quiero hablarles esta tarde. Somos personas comunes, necesitamos la vida de Dios y necesitamos establecernos cerca de Él. Y quiero hablarle esta parte que somos personas comunes. ¿Qué hay más común? ¿Qué es lo más común que usted conoce que existe? ¿Qué es lo más común que usted conoce que existe? ¿El agua? Hay muchas partes que no hay agua. Estuve pensando un rato, ¿qué será lo más común que hay? Yo pensé, no hay nada más común que la tierra, ¿sí o no? ¿Cómo? La tierra, sí, puede usted pensar en el oxígeno, pero común ordinario me refiero. La tierra, o sea, más común y más ordinario que la tierra y que está en todos lados, tierra por todas partes, ¿sí o no? Y cuando estamos hablando de personas comunes, estamos hablando de personas que de pronto no tienen cosas extraordinarias, que son débiles y frágiles y marcados muchas veces por nuestros defectos. Así como el apóstol Pablo, que decía, si de algo me voy a jactar es de mis debilidades. Y si de algo nos vamos a jactar nosotros también como creyentes, es que somos personas comunes y nos vamos a jactar de nuestros defectos, que somos personas limitadas en el tiempo y el espacio y que no tenemos mucha fuerza. No somos personas muy sobresalientes aquí en la iglesia, ¿cierto? Somos personas normales. Esta persona que usted tiene aquí adelante es más común, como puede ser común cualquier persona, como la tierra. Y quiero que me acompañe a mirar, comenzando por Abraham, algunas personas. Usted me va a acompañar a leer la Biblia, entonces usted tenga su Biblia ahí lista para leer. ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? Describámoslo por quiénes era y qué lo hacía común. ¿Quién era Abraham? No, eso no lo hace común. Era un hombre. ¿Qué más? ¿Qué lo hacía más común? ¿Qué características comunes, o sea, ordinarias? Un viejo, un trabajador, era un anciano, un trabajador, esposo, padre. ¿Cómo? Cometía muchos errores, temeroso, se le dificultaba ver a su esposa como esposa, ¿se acuerda? Dios tuvo que trabajar en él. Acompáñenme a leer este texto, Génesis 21:22. Rápido, ¿quién lo quiere leer? Génesis 21:22. En aquel tiempo Abimelec, que estaba acompañado por Ficol, jefe de su ejército, le dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Dios está contigo en todo lo que haces. ¿Qué era lo sobresaliente en Abraham? Dios estaba con él. ¿Se acuerda que Abraham, un capítulo básicamente atrás, había metido las patas al decirle a Ficol, a Abimelec, que Sara era su hermana? Y luego Dios, por medio de Abimelec, confronta a Abraham. Pero luego este mismo Abimelec le dice: hemos visto que Dios está contigo. O sea, hay algo especial en ti. O sea, no es porque seas perfecto, sino hay algo que está especial en ti. Vamos a mirar a otra persona, por ejemplo Isaac. ¿Quién era Isaac? ¿En qué era común Isaac? ¿Era qué? Era un hijo, era un muchacho. ¿Qué más? Primero fue niño, luego fue grande. ¿Qué más? Era un consentido. Miren, si hay alguien ordinario en la Biblia, Isaac. Los capítulos que hablan de Isaac hablan que fue muy parecido a su papá. O sea, no fue alguien sobresaliente que marcara así, ni por muchas cosas buenas ni por muchas cosas malas. Fue alguien que tampoco supo escuchar la voz de Dios para sus hijos. Pero mire lo que dice Génesis 26:28. Vamos a leerlo. Dice Génesis 26:28: nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. Respondieron: hemos pensado que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto respaldado por un juramento. Este pacto será el siguiente. Bueno, ahí llega, ¿sabe quién llega? Abimelec y Ficol, y hablan ahora con Isaac.
¿Sí? O sea, si hay alguien que sea ordinario como Isaac, porque en la vida de Isaac se repitieron muchísimas cosas de la vida de Abraham. O sea, era el hijo de su papá. Nada ordinario, nada extraordinario. Pero, ¿qué dice allí? Nos hemos dado cuenta que Dios está contigo. Y bueno, ahora Jacob. ¿Se acuerda usted de Jacob? También como ordinario como Jacob. ¿Qué se acuerda de Jacob? ¿En qué era ordinario? ¿En qué era como un Jacob? ¿En qué? Era como mentirosito, dice Andrea. ¿Qué dice Jair? Que se ríe. ¿Si era qué? Engañaba mucho. ¿Qué? No decía la verdad. ¿Qué más? Suplantador. Era el de la casa. O sea, eran dos hermanos, era Jacob y Esaú. Y Esaú era el que hacía así, cazaba animales, traía así cosas. Y Jacob era de la casa. El que le gustaba cocinar con la mamá y le gustaba limpiar y hacer las cosas de la casa. O sea, ordinario como él. Sí le gustaba negociar y siempre le gustaba sacar provecho de todo. Le compró la primogenitura a su hermano, luego lo suplantó, luego se fue lejos, luego hizo negocios. En fin, siempre buscaba sacar provecho de todo. ¿Sacaba provecho de todo? No. Encontró a alguien que se lo midiera. Su tío, quien lo midió y lo estafó a él. Y lo hizo trabajar 14 años por sus dos hijas, gratis. O sea, trabajar solamente por ellas y ya. Después de los 14 años estaba casado con 2 mujeres, hijos, y no tenía nada. En fin, Génesis 28:15. Además, yo estoy contigo, espere porque no veo, y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que he prometido. Dios le dice, yo estoy contigo. Fíjese eso, primero le dicen a Abraham, Dios está contigo. A Isaac, Dios está contigo. A Jacob, yo estoy contigo. Vamos a mirar a alguien más ordinario. José. ¿Quién se acuerda de José? ¿Quién era José? ¿En qué era como un José? No, José. Soñador, yo entendí engañador. ¿Soñador dijiste? Perdón, no te entendí bien. Que era soñador. Sí, alguien que tenía muchos sueños. Bueno, ¿qué más? Era el preferido de su papá. Era consentido. ¿En qué era común? En que sus hermanos no lo querían, le gustaba alardear un poco. Vean, le voy a decir algo, en todas partes a donde fue, siempre era el segundo. El segundo. Nunca fue el primero. Siempre fue el segundo. Era el asistente de su papá. Luego en la casa de Potifar era el esclavo principal del dueño. Luego en la cárcel era el encargado de cuidar a los presos debajo de él. Cárcel. Luego llegó a ser el segundo después del faraón. Nunca fue primero. Fue común en muchas cosas. Pero miren lo que dice Génesis 39:2. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. El Señor estaba con José. ¿Sabe? Usted y yo nos parecemos muchísimo a estas personas. A Abraham, Isaac, Jacob y José. Si usted lee todo de ahí en adelante, el capítulo, lo que hemos venido hablando de Abraham hasta el final del capítulo 50, usted se va a dar cuenta que lo que hace la diferencia en la vida de estas personas es la presencia de Dios. Es que Dios esté. Usted y yo somos personas comunes, débiles, frágiles. ¿Cuántos se han sentido enfermos esta semana? Yo levanto mi mano. ¿Cuántos se han sentido débiles alguna vez en la vida? A ver. Cansados. ¿Cuántos se han sentido que no pueden dormir alguna vez por la preocupación? ¿Cuántos sienten que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, nosotros somos insuficientes? Es imposible
si no reconocemos eso que Dios nos use, porque es la realidad. Toda la diferencia la hace Dios. Abraham era una persona común, su hijo Isaac era una persona común, el hijo de Isaac, Jacob, era una persona común, el hijo preferido de Jacob, José, era una persona común. La diferencia es que Dios estaba con ellos. Ellos estaban con Dios. Y en el texto que ustedes leyeron, hay dos ilustraciones al respecto de esto. Está la ilustración del pozo y está la ilustración del árbol que Abraham plantó. Por eso estamos hablando de eso. El primer punto es, somos personas comunes. El punto es, somos personas comunes que necesitamos la vida de Dios. ¿Qué dice Génesis 21:31? ¿Qué dice Génesis 21:31? Por eso a aquel lugar le dieron el nombre de Berseba, porque allí los dos hicieron un juramento. Y Berseba significa pozo del juramento o pozo de los 7. ¿Sí? Si usted tiene una Biblia que tenga notas abajo, seguramente va a decir Berseba significa pozo del juramento o pozo de los 7. Eso significa Berseba. Entonces, cuando habla de Berseba, bueno, no está el texto allí, Abraham puso por nombre a ese lugar Berseba, significa pozo del juramento. Estamos hablando del pozo. Y ese pozo habla de la vida, que nosotros necesitamos la vida de Dios. Ese pozo significa o simboliza la presencia de Dios mismo. Lo contrario a la presencia de Dios es buscar nuestras propias formas de hacer las cosas. ¿Cuántos han buscado las propias formas de hacer las cosas en su vida? ¿Cierto? Escuchamos la música que nos da la gana. Vamos a los sitios que nos da la gana ir. Y pensamos que todo va a estar bien, pero todo eso solamente trae más sed. Vamos a leer este texto, Jeremías 2:13. ¿Quién lo quiere leer? Rápido. O sea, lo contrario a el pozo que representa la presencia de Dios es cavar pozos lejos de Dios. Jeremías 2:13. ¿Quién lo quiere leer? Fuerte. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Sí, 2. Jeremías 2, sí, 13. Sigue leyendo. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Sí, 2. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mi fuente de agua viva y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Eso es lo que nosotros tendemos a hacer. Abandonamos a Dios y cavamos lugares. O sea, una cisterna es un lugar donde se almacena agua, no es un lugar donde fluye agua. Es un tanque. Es un lugar donde se almacena agua. Y Dios les dice, ustedes han cavado cisternas, pero son cisternas que están rotas. Toda el agua que les echan allá, se les sale. Esa forma en que buscas la vida tú, en tus amistades, en tus actividades, en tus cosas, son simplemente cosas donde tú llenas de agua, intentas poner tu vida y todo lo que haces que se te va, te drena el agua. Es como los celulares. Usted ha visto que los celulares uno los enchufa y se cargan, ¿cierto? Hay unos celulares que uno puede enchufarlos y sacarle, carga el celular. Sí. Usted puede alimentar una USB, una lamparita USB en el celular, usted la enchufa, o un ventilador. Y en vez de cargarse el celular, usted lo que está haciendo es sacándole la energía. Y a veces nosotros nos enchufamos a cosas que sentimos, esto sí me va a hacer sentir bien. Esta es la última Coca-Cola del desierto, es la última moda, es lo último que me va a hacer sentir cool, me va a hacer sentir bien. Es algo limpio, es algo bonito, es algo
y nos drena. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo contrario, es cavar lejos de Dios. Pero cuando hablamos de que Dios es esa vida, es la vida que nosotros necesitamos. Miremos ese texto, Juan 7:37. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Este festival del que habla es el festival de las enramadas o el festival de los tabernáculos. Y durante el festival de los tabernáculos había algo que se hacía, un rito que se hacía, y es que un sacerdote allí en Jerusalén iba a uno de los estanques que se llamaba Siloé y tomaba agua en una vasija y la llevaba al templo. Y mientras muchas personas, un coro cantaba lo que dice Isaías 12:3, que dice: y con gran gozo sacarán ustedes aguas de la fuente de la salvación. Lo contaban y lo cantaban. El sacerdote derramaba esa agua en la tierra. Jesús, en el último día, después de que durante por lo menos 7 días los sacerdotes habían estado haciendo eso, y muy posiblemente mientras un sacerdote estaba derramando el agua en el templo, y seguramente mientras un coro estaba cantando este versículo, y con gran gozo, no sé cómo lo entonaría, sacarán a ustedes aguas de las fuentes de la salvación, no sé, no se me ocurre una melodía. Jesús dijo: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Si tú y yo tenemos sed, necesitamos venir al Señor. Él es esa agua de vida. Él es ese pozo del cual nosotros necesitamos acercarnos y sacar esa agua. Cuando uno tiene mucha sed, cuando uno tiene mucho calor, el agua es refrescante. No sé si te ha pasado alguna vez que tienes tanto calor y tanta sed, que el agua no solamente te la tomas, o sea, estás que te la tomas y te la echas. O sea, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, que uno tiene tanto calor que se la toma y la otra mitad se la va echando mientras se la está tomando. Sacar con alegría agua de la fuente de la salvación, de Jesús mismo. Tu necesidad más profunda es Jesús. Cuando Abraham hizo ese pozo y hace ese juramento con Abimelech, todo eso tiene un simbolismo al respecto de lo que sucedió a nivel físico. Que Abimelech le dijo: nos hemos dado cuenta que Dios está contigo, nos hemos dado cuenta que tú bebes de Dios. Para que nuestra vida, que es común, pueda hacer una diferencia, pueda ser bendecida, necesitamos acudir a esa fuente y sacar agua. Tú tienes una sed profunda. No estoy hablando simplemente de tus necesidades emocionales, es algo que va más allá de tus necesidades emocionales, porque tú puedes sentirte muy bien con todo lo que haces, pero aún así en tu espíritu estar vacío, en tu relación con Dios estar muerto. Necesitas sacar agua de la fuente de la salvación, que es Jesucristo. Y lo tercero que quiero hablarte es que necesitamos establecernos bebiendo de Él. Necesitamos establecernos bebiendo de Él. Génesis 21:33. ¿Quién lo quiere leer? Génesis 21:33. Abraham sembró un árbol de tamariscos en Berseba y adoró allí al Señor, el Dios eterno. Dice que Abraham sembró un árbol allí en Berseba. Tenía agua, ahora plantó un árbol. Hay una característica fundamental de los árboles. Le enseñan a uno en biología. A diferencia de los animales, los árboles no se mueven. ¿Sí o no? Donde está un árbol, allí se queda. Si yo planto un árbol, allí va a estar.
el sitio donde se planta un árbol es muy importante, porque si planto un árbol donde no hay agua, el árbol pues puede crecer un poquito, pero luego se muere. Cuando Abraham plantó ese tamarisco, es una señal de que no iba a estarse moviendo, de que iba a estar allí como el árbol, plantado junto al pozo que tenía ahora. ¿Qué sería lo contrario a estar plantado? Moverse o ir vagando, ir de un lado al otro sin tener dónde estar. Y por ejemplo, eso es lo que nos habla el Salmo 107, versículo 4 y 6. ¿Quién lo quiere leer? Salmo 107, versículo 4 y 6. Anduvieron perdidos por el desierto, por las soledades sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. Bueno, gracias. En la versión que yo tengo dice, vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Lo contrario a establecer nuestra vida en Dios es ir vagando. Y fíjese que el texto habla muy gráficamente. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. Y tal vez así tú te has sentido. Yo me he sentido así en muchas oportunidades. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. Hambrientos y sedientos, consumidos de placeres, corriendo de un lado al otro. Una cosa que me llene, otra cosa que me busque, una diversión, una salida, alguna más cosa para hacer, pero igual de vacío. Eso es todo lo contrario a plantar la vida en Dios. Si hemos plantado nuestra vida en Dios, si hemos llegado al lugar que estábamos buscando, ¿qué más necesitamos buscar? Necesitamos estar plantados. Como lo dice Jeremías 17, versículos 7 y 8. Lo voy a leer. Jeremías 17, 7 y 8. De todas maneras, usted búsquenlo en su Biblia y me acompaña. No va a aparecer en la pantalla el texto. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Como un árbol plantado junto al agua. Usted puede ver esa imagen allí. Un árbol, una zona semidesértica, junto al agua. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es mi vida? ¿Sabes? En algún momento necesitamos dejar de estar corriendo tras muchas cosas y plantar nuestras vidas. Y ese día puede ser hoy. Ese día puede ser hoy puede ser el día en que tú decides, ya voy a dejar de andar corriendo tras una cosa y tras otra cosa. Yo necesito plantar mi vida junto al Señor. Necesito que mi alma beba del Señor en vez de estar corriendo tras una actividad, en vez de estar corriendo tras algo que me haga sentir bien, o tras una persona que me haga sentir bien, o tras una cosa que me haga sentir bien. Yo necesito plantar mi vida en el Señor. Yo necesito establecer una relación con Dios en la cual yo esté plantado allí, en lugar de estar corriendo, ansioso, desesperado por algo que me haga tener paz, algo que me permita dormir tranquilo, sin pensar en lo vacía que es mi vida. Necesito plantar mi vida, necesito detenerme, necesito dejar de correr y necesito permitir que Dios me haga libre, me quite las cadenas, me quite el peso, me llene la vida realmente con Él.
Tú sabes que tú necesitas eso. Necesitas plantar tu vida. Necesitas plantar tu vida junto al Señor. Necesitas dejar de correr huyendo del Señor. Al inicio, recuerda, te mostré un video en Etiopía, un pozo que se cavó allí con la ayuda de la iglesia, con la ayuda de Puertas Abiertas. Vimos cómo estaba allí una iglesia, hay una iglesia allí demostrando el amor del Señor en la comunidad, y cómo está esa relación entre el agua y los cultivos. Hablamos de Abraham, ¿recuerdas? Y cómo Dios estaba con él, con Isaac, Jacob, José, cómo eran personas comunes y cómo la diferencia completa la hace Dios. Porque yo también soy una persona común. Tú eres una persona común. Porque yo necesito la vida de Dios. Tú también necesitas la vida de Dios. Necesitas buscar esa agua de vida en lugar de estar buscando otros pozos. Yo necesito establecerme, plantarme bebiendo de Él, plantarme allí a su lado, en su presencia. Tú también necesitas eso. Tú también necesitas plantar tu corazón allí, donde esas raíces puedan beber de la presencia de Dios y de la vida de Él. Quiero invitarte que cierres tus ojos y oremos. Señor, gracias. Gracias por este llamado a nosotros. Somos personas comunes, como comunes pueden ser ordinarios, como alguien ordinario puede serlo en la vida, como Abraham. Señor, y necesitamos tu vida, necesitamos ese pozo, esa fuente que eres tú, Jesús. Tú me invitas a mí y me dices, si alguien tiene sed, venga a mí y beba, yo vengo a ti. Yo necesito de ti. ¿Qué tal si tú le dices eso al Señor? Dice, yo necesito de ti, yo vengo delante de ti, necesito el agua que fluye de ti. Pero también necesito, Señor, echar raíces en tu presencia. Necesito echar raíces en una relación contigo. Necesito echar raíces, Señor, al depender de ti, al escucharte, al dejar de ir y de buscar muchas cosas. Necesito plantarme en tu presencia, pero también de alguna forma necesito estar plantado, Señor, en una iglesia. Pero también necesito estar plantado, Señor, de alguna forma en una relación continua con mis hermanos. Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. En vez de estar vagando, hambriento y sediento, como lo he vivido, necesito establecerme, radicarme, hacer mi casa, echar raíces en tu casa, en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres quien haces toda la diferencia, porque tú eres quien bendices y sacias toda sed, Señor. Muchas gracias, Señor. Déjeme orar un momento por usted, Señor. Gracias por cada uno de estos chicos y señoritas, Señor, que están esta tarde en esta reunión. Gracias, Señor, porque en esta reunión ordinaria, común, como puede ser una reunión de una iglesia común y ordinaria, pero tú eres quien haces la diferencia, y por eso nos centramos aquí en ti, Señor. Y por eso te adoramos, Señor, porque podemos ver que lo importante no son las personas, que lo importante tampoco es la excelencia supereminente de la música o del sonido o de las actividades, sino que eres tú el importante, tú el que llamaste a Abraham, tú el que escogiste a Isaac, tú el que bendijiste a Jacob, tú el que usaste a José. Tú eres el que haces la diferencia en nuestras vidas comunes y ordinarias, cuando permitimos que seas el objeto, el centro de nuestra vida. Señor, te buscamos hoy, te adoramos. ¿Qué tal si usted levanta un momento sus manos? Señor, bendice cada persona
en la vida ordinaria, común, vacía, en la vida difícil, aún dolorosa a veces que vivimos. Tú eres el que haces la diferencia. Señor, ayúdanos a tenerte a ti como esa fuente de agua viva. Tú, Jesús, eres la fuente de vida. Señor, gracias, Señor. Gracias porque estás aquí. Permítenos, Señor, venir a ti a beber. Permítenos estar plantados allí. Permítenos estar plantados en tu presencia. Permítenos estar plantados bebiendo todo el tiempo, Señor, de tu gloria, todo el tiempo, Señor, del agua de vida. Señor, tú eres esa agua de vida. Tú eres la fuente, Señor. Tú eres quien transformas todo, Señor. Tú eres quien cambia, Señor, nuestra vida ordinaria. Tú eres quien satisface nuestra sed. Tú eres quien nos haces libres, Señor, de la presión. Tú eres quien rompes las cadenas. Tú eres quien trae luz en la oscuridad. Tú eres el pan de vida que sacia toda hambre y necesidad. Encontrándote a ti, hemos terminado nuestra búsqueda. No necesito ir a ninguna parte más. Me voy a sembrar en ti, voy a vivir de ti, Señor, estando sembrado en ti, echando raíces en ti, voy a dar fruto, mi vida va a crecer, voy a dar hojas continuamente que sean para sanidad y medicina, porque tú eres esa fuente de vida. Recibo tu presencia. Quiero permitir que fluya tu presencia en mí. Quiero que tu vida fluya en mí, porque tú eres lo importante, Señor, no lo externo, no la búsqueda temporal. Y si tú crees eso, quiero pedirte que te pongas en pie y que levantes tus manos allí buscando al Señor. De forma personal, si eso es para ti, ponte de pie, levanta tus manos y dile: Señor, encuentro en ti esa vida, encuentro en ti esa agua. Señor, necesito tu presencia, necesito tu vida. Señor, fluye en mí, lléname de ti. Gracias, Señor, dame más de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No es una persona la que me va a dar ese gozo, esa satisfacción, esa realidad de mi plenitud en mi ser. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. No es alguien, no es una persona, no son unas personas, no es una perfección en modelos, en formas. Eres tú, Señor. Y levantamos nuestras manos como jóvenes, levantamos nuestra vida como iglesia, reconociendo que solo tú haces esa diferencia, reconociendo que solo tú eres lo importante en nuestra vida común, en nuestro trasegar diario. Tú eres esa realidad eterna que trasciende. Por eso yo necesito beber de ti. Por eso yo necesito establecerme, radicarme, plantarme en ti. Por eso yo vengo a ti. Por eso te servimos. Por eso, Señor. Por eso, Señor, también hemos orado hace un rato, Señor, por nuestros amigos, porque tú eres el que hace la diferencia. No una actividad, no un entretenimiento, y queremos que ellos también te conozcan, Señor, y queremos invitarlos a que te vean a ti, que te vean a ti en mí, que te vean a ti en la iglesia, y no lo superficial de las formas, de las cosas externas. Señor, que tú seas honrado, que tú seas honrado, Dios eterno, Dios real, Dios poderoso, Dios vivo, que haces y obras, Señor, de forma poderosa, trascendente y sobrenatural en la vida de personas comunes. Gracias, Señor. Y quiero pedirte también, si tú te sientes hoy agobiado, deprimido, te sientes tal vez enfermo, que tú coloques tu mano sobre tu corazón, que tú coloques allí tu mano sobre tu corazón y le digas: Señor, trae sanidad a mi corazón. Me he sentido agobiado, me he sentido tal vez deprimido, me he sentido enfermo tal vez, Señor. Te pido, Señor, que tú me des ánimo. Te pido que tú me sostengas. Tú me conoces, Señor. Tú me conoces. Señor, gracias. Bendigo las personas que están aquí, Señor, que han colocado su mano ahí sobre su corazón. Las personas que tal vez aún
les da temor hacerlo al reconocer algo externo. Señor, bendícelos también. Señor, toma, Señor, todo eso. Señor, trae alivio, Señor. Por favor, Señor, quita la carga, Señor, que las personas han sentido, Señor. Aquello que tal vez los ha oprimido. Tal vez puede haber sido la necesidad económica o los problemas en la familia o algunos sueños que esperan lograr y sienten que están demasiado lejos. Oh Señor, tú conoces eso. Tú conoces eso. Tú sabes también, Señor, aún cómo hay ansiedad tal vez en la mente y falta de paz. Señor, por favor, trae paz en los pensamientos, Señor. Disipa la niebla en la mente que no permite pensar, lo que entorpece los pensamientos. Señor, reprendo eso en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, tu sanidad y te pido, Padre, también, Señor, tu restauración, que levantes el corazón que se siente afligido, hambriento y sediento. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y te pedimos también, Señor, que venga tu presencia allí al corazón. Señor, que las personas allí, que tienen allí su mano en el corazón, que tú puedas traer, Señor, tu plenitud, tu llenura al corazón, como un fuego, como una paz, como una calma sobrenatural de tu gloria. Señor, gracias, Señor. Tú eres el que hace la diferencia, Señor, y que venga, Señor, esa paz, que venga palabras, Señor, a los labios que parece que no tienen palabras para hablarles a otros. Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Aquellos, Señor Jesús, que sienten que no tienen nada bueno que decirle o ánimo que darle a otras personas, también llena su corazón de tu esperanza y tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y aquellos que sienten que no pueden amar a otros, que no pueden amar a estas personas como deberían ser amadas, tú eres suficiente, Señor. Tú eres suficiente, Señor. Y tú estás con estos jóvenes, tú estás con cada uno de ellos, tú estás con ellos. Tú eres la diferencia. Así como tú le dijiste a Jacob, yo estoy contigo. Así tú le dices a cada uno de estos jóvenes y señoritas, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Gracias, Señor, te adoramos y te honramos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento.